La Cámara de Diputados sesionó en la jornada del día de ayer y para charlar un poquito acerca de los proyectos que se trataron y algunos que está presentando, en particular el diputado Evaristo Ruiz, lo tenemos del otro lado de la línea a Ruiz. Muy buenos días, Evaristo. Daniela y Ricardo te saludan. ¿Cómo estás? Buenos días, Daniela, Ricardo, un saludo a la audiencia. Proyecto, bueno, que presentó. Primero cuéntenos un poquito cómo se llevó y se desarrolló la sesión del día de ayer. Bueno, no, fue una sesión tranquila, normal. Lo que ocurre fue más extensa de lo habitual porque se juntó el temario de la sesión anterior que había sido suspendida por un corte de luz aquel día jueves 3 de, no recuerdo bien qué día fue, que hubo justo un jueves en corte de luz y bueno, pasó todo el temario para esta sesión, que es la segunda, cuando debió haber sido la tercera, ¿no? Así que fue un poco larga, pero digamos que se desarrolló con tranquilidad. No hubo por ahí, no hubo temas muy centrales que demandaran mucho la atención o que despertaron algún debate encendido, ¿no? Claro, es como, de alguna forma, como los primeros días de clase también, ¿no? Sí, recién estamos arrancando el año, y bueno, un año electoral que eso también le da otros condimentos, ¿no? Digamos que hay mucha actividad en la parte política partidaria de los diputados y por ahí este año no se va a estar tan enfocado en lo que es el trabajo parlamentario, que normalmente en años no electorales es lo que demanda la principal actividad de los legisladores. Quizá no debería ser así, pero como somos todos políticos también nos involucramos en la cuestión electoral. Hace algunas semanas atrás, si no me equivoco, aproximadamente unos 10 días, hubo un caso muy particular en Río Gallegos de una persona denunciando a una empresa constructora de viviendas prefabricadas o industrializadas, porque no le recibían un pago que sí había hecho a través de un vehículo. El vehículo aparecía publicado en una página de ventas, pero ni siquiera había entregado el vehículo. Entonces esta empresa ya estaba vendiendo incluso el auto que no le habían entregado y que le tenían trabas para entregársela. Era realmente una situación muy compleja. Y relacionado a esto, ayer presentó usted un proyecto, porque no es la primera vez que sucede con estas empresas de construcciones de viviendas prefabricadas, viviendas industrializadas, le dicen dentro de este mercado. Sí, sí. Presentó usted un proyecto de ley para que exista un registro provincial. ¿De qué se trata este proyecto y bueno, en qué tratativas termina? Sí, como bien decía, fue dentro del mes que pasó, muy reciente, hubo este hecho de un cliente de una empresa que es la empresa de Viviendas Roca, que es una empresa nacional, que está en todas las provincias prácticamente, desde Buenos Aires, y bueno, tuvieron un inconveniente con el cumplimiento del contrato que habían firmado en razón de que el auto que había ofrecido como parte de pago, luego se aclaró de que no tenía los papeles en condiciones o al día para poder ser transferido, ¿no? Creo que había una prenda pendiente de levantamiento, cuestiones administrativo-legales que, con el registro automotor que impedían que el auto pudiera ser transferido por la empresa. Eso finalmente se aclaró, llegaron a un acuerdo entre el cliente, vecino y la empresa para dejar sin efecto el contrato, con lo cual no terminó siendo una estafa, que era lo que se suponía en un primer momento, ¿no? Pero bueno, esto me llamó a mí la atención porque hace unos años atrás, cuando yo trabajando como abogado pude intervenir en aquel momento, hubo otra empresa que era de aquí de Santa Cruz, de Río Gallegos, que se llamaba Andina Construcciones, que dejó un tendal de gente estafada, fue así. Lo que ocurre, hubo incluso denuncias penales por defraudación, por estafa, las que no prosperaron porque bueno, la justicia siempre entendió que eran cuestiones de incumplimiento contractual de orden civil, por lo tanto no se declaraba incompetente y quedaba todo en la órbita de los juzgados civiles. Sin embargo, en aquel momento aquella empresa había dejado no menos de 15 personas damnificadas, a quienes no les había cumplido con el contrato de construcción y entrega de la vivienda. En la mayoría de los casos se había limitado a construir lo que es la platea, que es la base sobre la cual montar la vivienda, y bueno, y luego de cobrar importantes anticipos, en muchos casos del 50% del precio, finalmente terminaba no cumpliendo. Bueno, luego esta empresa al poco tiempo desapareció, sus dueños no sé si se fueron de la ciudad o se dedicaron a otra cosa, pero bueno, como tuvieron la picardía de constituir una sociedad anónima, que era la respuesta que yo le podía dar a los clientes, para poder, como era una cuestión civil, según se había resuelto los jueces penales, la única vía de cobrar era declararles una quiebra,
y de esa manera ir por el patrimonio individual de estas personas, ¿no? Que eran dos hermanos. Pero bueno, todo eso implicaba todo un trámite judicial de largo aliento, costoso, y bueno, la gente terminaba por desistir y bueno, esta gente quedó exenta de todo tipo de responsabilidad. Así que bueno, trayendo esa historia a la actualidad, más este hecho que finalmente se aclaró con Viviendas Roca, es que me movió a presentar este proyecto que consiste, bueno, en un registro de estas empresas, de manera que la autoridad de aplicación, que es el Estado a través del Ministerio de Producción y la Secretaría de Defensa del Consumidor, puedan controlar y fiscalizar el funcionamiento de este giro mercantil de venta y construcción de viviendas industrializadas. Así que bueno, ahí lo armamos, buscamos antecedentes especialmente en la ciudad de Córdoba, donde ya existe desde hace unos años, y bueno, lo adaptamos y lo aplicamos aquí a la provincia de Santa Cruz. Presentó también proyecto relacionado a la Ley de Educación Sexual Integral en la provincia de Santa Cruz. Sin embargo, había presentado uno en las sesiones del año pasado que tenían que ver con frenar la educación sexual integral. ¿Qué es lo que Sí. se modificó ahora para que se pueda presentarlo? Sí. El año pasado lo que pedimos, o el proyecto de ley que presenté, fue de modificación de la Ley Provincial de Educación, que nuestra ley local aquí santacruceña, en su primer artículo establece la adhesión a una serie de leyes nacionales relativas a la educación, que son varias, desde la Ley Nacional de Educación hasta la Ley de Defensa de los Derechos de Mujeres, la Ley de Enseñanza Técnica. Hay varias leyes que regulan lo que es educación pública a nivel nacional. Y una de esas leyes era la Ley de Educación Sexual Integral, que es lo que nosotros propusimos, es no adherir a esa ley nacional para poder tener una ley provincial propia, porque en realidad la ley nacional no exige que se aplique esa ley en todo el país, sino lo que exige es que adhieran las provincias, incluso con leyes propias adaptadas a cada provincia. Así que eso es lo que hicimos en esta ocasión. Ayer ingresó un proyecto mío de ley provincial de educación sexual integral, que va a tener vigencia aquí en Santa Cruz, y bueno, ya está adaptada a lo que son los reclamos y observaciones que hicieron especialmente comunidades, colectividades religiosas de aquí de Santa Cruz, cristianas, y bueno, que coincidimos en varios aspectos de lo que era la educación sexual integral como está siendo aplicada por el Consejo Provincial de Educación, y bueno, que ellos no estaban de acuerdo, igual que yo. Así que bueno, me hice canal de transmisión para presentar esta iniciativa, que básicamente se corresponde con lo que es la ley nacional, en su texto original, pero se aparta de lo que son las directivas que baja el Consejo Federal de Educación, que ahí es donde está el problema. En los últimos años, este Consejo Federal de Educación, que es quien aprueba los contenidos en cuanto a educación sexual integral y otros contenidos, ha ido virando en lo que es el adoctrinamiento en ideología de género, que eso es lo polémico y lo que despierta mayores críticas, ¿no?, por parte de las familias y de las organizaciones religiosas. ¿Y de quién pasa a depender si no depende del Consejo Federal? Del Consejo Provincial de Educación, de aquí de Santa Cruz. Entonces, este proyecto lo que propone en realidad es que haya una bajada de línea provincial por fuera de lo nacional. Claro, nosotros, este proyecto se ajusta a la Ley Nacional de Educación Sexual Integral del año 2006, hace casi 20 años, y en base a esas pautas que establecía la Ley Nacional, que son prevención del abuso infantil, prevención de la transmisión de enfermedades infectocontagiosas y prevención del embarazo adolescente, esas tres pautas, es lo que toma el proyecto que yo presenté ahora y establece como autoridad de aplicación al Consejo Provincial de Educación, en conjunto con, como también dice la ley nacional, que no se cumple y no se observa, que es la participación de las familias y de las organizaciones religiosas. Eso está escrito tanto en la Ley Nacional de Educación Sexual Integral como en la Ley Nacional de Educación Pública, ambas del 2006, y hasta ahora no se cumplió nunca. Todo lo que son los contenidos curriculares, no solo en esta materia, sino en todas las materias, son diseñadas por el Consejo Provincial de Educación o el Consejo Federal de Educación, que las baja en forma envasada para aplicar aquí en Santa Cruz como si se aplicara en cualquier lugar del país,
con otras provincias, con otro tipo de idiosincrasias o demografía o formación cultural que son distintas o muy distintas a lo que es Santa Cruz. Así que lo que nosotros proponemos es una ley provincial que se ajusta a la ley nacional, pero adaptada a lo que es la realidad social, demográfica, religiosa de lo que es la provincia de Santa Cruz. Diputado, me surge la curiosidad, ¿qué sería lo particular que tiene Santa Cruz en cuanto a lo cultural que usted dice que es diferente a otras provincias y por eso amerita hacer estas modificaciones a la ley de ESI? Bueno, Santa Cruz es una provincia que es periférica y en cuanto a su población, a su demografía y a su actividad cultural y religiosa es más conservadora que sobre todo que la zona central del país, hablando precisamente de lo que es la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, que es donde se diseñan los contenidos curriculares para educación sexual integral y demás contenidos. Eso es una realidad que lo observamos a diario en lo que lo que trascienden las noticias nacionales acerca de la manera en que se está aplicando educación sexual integral en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, pues esto va más allá del tinte ideológico partidario. La ciudad de Buenos Aires está gobernada por el PRO y la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, y en lo que tiene que ver con educación sexual integral le han dado un tinte muy inclinado a lo que es el adoctrinamiento en ideología de género, y todo eso tomado por el Consejo Federal de Educación para aplicar en todo el país. Para hablar claramente, acá lo que se está discutiendo con la aplicación de educación sexual integral es la aplicación del adoctrinamiento en ideología de género, que se centra en lo que es la negación del sexo biológico, la transexualidad, la temprana sexualización de niños. Yo también entró un proyecto de pedido de informe al Consejo de Educación por un libro, un material didáctico que se estaba distribuyendo en zona norte de Santa Cruz para la educación sexual integral, que hablaba de masturbación en niños a partir de los 6 años. Así que toda una cuestión bastante polémica, yo digo que son depravados, pero bueno, por ahí alguna gente más progresista quizás lo entiende, lo puede explicar y justificar de otra manera, ¿no? Y todo esto está pasando en el país y está pasando en otras provincias, y bueno, yo con la gente que he hablado aquí en Santa Cruz, la verdad que despierta de mucha oposición, y bueno, yo me hago eco de eso. Me parece, le repregunto, esto que usted dice que es una sociedad más conservadora la provincia de Santa Cruz, ¿no le parece que es subjetivo, que es una opinión que usted puede tener, válida, y quizás las personas con las que usted ha hablado, se rodea y demás, pero me parece que el universo santacruceño es mucho más amplio que lo que usted está describiendo? ¿En base a qué llega a esa conclusión? Bueno, yo miro lo contrario, por ahí el universo con el que se rodean ustedes o vos en el caso particular que es mucho más reducido de lo que suponen y quizá tienen una visión distorsionada de la realidad. Yo recorro la provincia continuamente, hablo con mucha gente de todas las localidades en el interior de la provincia, el pueblo más lejano como Los Antiguos o más aislado como Gregores, y la verdad que todo esto despierta preocupación y despierta rechazo, especialmente en lo que es el personal docente y en los padres y las familias. Así que yo no, la verdad que ahí estoy en desacuerdo con vos. Lo que sí estoy de acuerdo en que la gente que promueve este tipo de políticas distorsionadas, son una minoría mínima, pero son muy ruidosas y con cajas de resonancias con mucho alcance, que tienen mucha difusión, especialmente en los medios de prensa oficiales, como los 2 diarios que tenemos aquí en Santa Cruz, y bueno, y todos los medios que responden y que son afines a la línea de acción del gobierno, ¿no? Así que ahí, bueno, en mi opinión es que sí es una cuestión subjetiva, obviamente, porque no es una cuestión que pueda medirse matemáticamente, pero el rechazo y la oposición que despierta en el ciudadano de a pie común que camina por nuestras calles es contrario a la aplicación de este tipo de políticas de la manera en que están planteadas, ¿no? Que se adoctrine de esta manera a chicos a tan corta edad, sobre todo, la verdad que lo consideran grave y no lo aceptan. Habrá quienes estén a favor y que disponen de algún micrófono y espacios para hacer llegar su voz a más gente, pero en realidad ese mensaje, ese discurso no prende en los sectores populares, ¿no? Que son los que se manifiestan y a los que yo pretendo representar. Sí, Evaristo, le hago la última, elecciones este año. ¿Para qué está? ¿Qué aspiraciones tiene? Y bueno, ahí estamos, como decía al principio, ¿no?
somos todos políticos y esto es una cuestión que nos convoca y que, bueno, nos tiene particularmente ocupados. Hoy estamos a la expectativa de lo que va a ser la convocatoria que tiene que ser ahora en este mes bueno, ya en abril no, pero a más tardar en mayo, los primeros días de mayo, la convocatoria a elecciones por parte de la gobernadora, que eso lo hará por decreto. Estimamos que se hará coincidir las elecciones con las PASO en agosto, y bueno, nuestra intención es ver si además no se modificará la ley de lemas para las categorías provinciales de gobernador especialmente, ver si se podrá participar con uno o más candidatos a gobernador en los frentes electorales. Eso va a condicionar lo que son la constitución de alianzas, ¿no? De lo tanto que se está hablando en los últimos días de cerrar un acuerdo entre la oposición y el ser de Claudio Vidal. Eso es algo que se tendrá que ver ver de qué manera el gobierno provincial va a instrumentar las elecciones. Y bueno, ¿hola? Sí, ¿estaría a favor usted de un acuerdo con el espacio de SER? Sí, siempre los tuvimos desde nuestro sector. Yo con la gente que me rodea, que somos un sector de la oposición dentro de lo que es el radicalismo, que ya el año pasado habíamos ido a internas, estamos a favor de que se cierre un acuerdo, porque aquí hay que competir para ganar y no para ser una fuerza política testimonial como lo hemos venido haciendo durante los últimos años, cada vez con menos posibilidades de tener representación sobre todo y tener alguna aspiración concreta y tangible de poder acceder al gobierno. Como digo, se compite para ganar y la manera de doblegar al oficialismo kirchnerista es haciendo un frente opositor fuerte, competitivo y con una vocación de victoria, de triunfo, que convoque a la gente a votarnos y a cambiar lo que es el régimen del kirchnerismo ya durante 30 años en esta provincia. Hace un rato hablábamos con Jorge Arabel de Servicios Públicos y ex diputado, compañero suyo también de banca Sí, en sí. los diputados. Nos mencionaba que es muy posible que el Frente de Todos quiera ir con 3 candidatos, parecido a lo que sucedió en las elecciones pasadas. ¿Usted tiene dentro de su espacio un candidato? Bueno, por ahora tenemos lanzada a Roxana Reyes, que bueno, que eso es de público conocimiento por el oficialismo de Eduardo Costa. Tenemos a Mireille Seidán, que es un militante dirigente de Río Turbio, y bueno, y tenemos a Mario Marquich por el PRO, que también se ha lanzado y es una figura que convoca mucho la atención, ¿no?, de la sociedad santacruceña, que es conocido en cada rincón de la provincia a través de la televisión y que también va a competir. Así que estaríamos por ahora con esos 3 candidatos y eso no quita que surja alguno más, ¿no? Cuando se aclare el panorama del calendario electoral y estén claras cuáles van a ser las reglas para competir, yo creo que se van a empezar a acomodar un poco los melones, como decía Perón, y quizás surja alguna otra candidatura. ¿Y usted a quién apoya? Y estamos evaluando de qué manera decanta todo esto. Desde nuestro sector no tenemos un candidato propio, ni lo vamos a tener, estimo. Así que bueno, estamos viendo quiénes están jugando con mayor seriedad y con mayores expectativas de poder competir exitosamente. No hablo de ganar, pero de hacer una campaña electoral y una elección que se corresponda con las expectativas que uno alimenta. Así que bueno, estamos viendo quiénes van a ser los que saldrán a la cancha, en definitiva, porque hoy salvo Roxana Reyes, los demás candidatos recién se están afirmando, están lanzando y tratando de instalar su figura en el electorado, en la comunidad, así que veremos cómo evoluciona todo esto al momento de que se haga la convocatoria y se presenten las candidaturas.